Buenas tardes. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Y seguimos entonces con este estudio sobre el libro de Éxodo. Estamos con Joel Sarman, pastor académico que nos acompaña de tiempo atrás. Agradecemos siempre por su esfuerzo y transmitirnos estos conocimientos, estas enseñanzas. Buenas tardes, Joel. Muy buenas tardes. Hermano, entonces, sin más preámbulos, seguimos con Éxodo. Ok, muchas gracias. Y gracias a todos por su atención y sus preguntas. Bueno, Éxodo 8. El capítulo 7 concluyó con la primera plaga. Entonces ahora en 8 tomamos el hilo con la segunda plaga. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieses dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Notemos dos cosas aquí. No le dice Dios que lo haga de mañana o necesariamente junto al río. Eso es lo que dijo en la primera plaga. Lo que le dice es que lo haga en presencia de Faraón nada más. Una vez han dado el aviso, en el versículo 5, Dios manda que Aarón extienda entonces la vara. Esta segunda plaga forma un par con la primera. ¿En qué sentido? Ambas se enfocan en el río. La primera destruye el bien del río. Se vuelve sangre, se mueren los peces. La segunda hace mal salir del mismo río. Abundan las ranas. Bueno, ¿cómo responde Faraón? Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Listo. Se acabó. Faraón dijo que sí, entonces ahora van a poder salir, ¿verdad? Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Que a mí me parece chistoso que Faraón diga que al otro día los quite. ¿Por qué no dice que los quite ahora mismo, si tienen una plaga de ranas? Y veo a Moisés en eso también muy atento. ¿A qué horas quiere su merced que se las quitemos? Lo está haciendo con cuidadito, como que para Faraón no se vuelva a poner. Tratando en una forma muy como respetuosa, muy formal, ¿sí? Me parece a mí que es lo que está sucediendo. Bueno, seguimos en el versículo 10. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Es decir, ranas vivas solo habrán donde siempre han vivido, en el río. Versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaban la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. Jehová lo había dicho. Entonces vemos dos cosas ahí. Dios llenó la tierra de Egipto, ahora, después de la plaga, de ranas muertas. Faraón no hizo como había dicho.
sino que al fin rehusó, no cumplió, y así muestra su desprecio. Es mentiroso y tramposo, y por hacer esas cosas obviamente desprecia a los de tal forma. Viene la siguiente plaga en el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. El polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Vemos que esta plaga la comienzan sin ir a hablar con Faraón. En la primera lo encuentran por la mañana y junto al río. En la segunda van a su presencia, que supongo quiere decir que van al palacio, va donde regularmente está Faraón. Normalmente se encuentra en tal lugar, vayan allá, ahí van. En la tercera no advierten, viene sin anuncio el castigo de la plaga. En esta plaga, y ese es un patrón que vamos a ver a través de todas las plagas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igual el mismo patrón. La tercera no advierte, la sexta no advierte, la novena no advierte igual. En esta plaga los magos ya no pueden y saben que es un poder mucho mayor al suyo que los resiste y no los deja hacer sus cosas. Y de eso ya hablamos en la última tertulia, cuando hablamos del capítulo 7, hablamos de todo el asunto de los magos, así que no lo volvemos a tratar. Pero vemos que esto ya no le da temor a Faraón. Si de un comienzo no lo hubiesen podido hacer, pues supongo que eso daría más temor a Faraón, pero Faraón ya se ha acostumbrado, ha cogido el hábito de resistirse por cualquier excusa y ya no necesita excusa. ¿Sí? ¿Cuál es la excusa en la de la sangre? Pues que casi no había agua y tomaron un poquitico de agua y lo volvieron sangre y dijo: no, es que mis magos pueden hacer lo mismo. En el de las ranas, se llena el país de ranas. ¿Qué hacen los magos? Un poquito más de ranas que añaden a el asunto, y dice Faraón: no, pues ellos lo pueden hacer, endurece su corazón. Ahora no necesita excusa, ya ha cogido el hábito, ya tiene la práctica, es su política. Me endurezco, no me importa. Está preparado a ignorar lo que dice Moisés. Bueno, preguntas hasta este momento. Preguntas. Sí, preguntas. Tenemos una. Suami pregunta: ¿por qué no pidió que le quitaran las plagas? ¿Por qué Faraón no pidió que le quitaran las plagas al momento? Sí, no sé. Muy buena pregunta. Es lo más chistoso que inundado de ranas no diga que los quite de una vez, sino como que muy formalmente: mañana a tal hora, y todo lo que hacen. Yo creo que es parte o sea, como dije, se están tratando de una forma muy formal. Se van deteriorando las relaciones y se van a llevar en formas menos cultas y formales, pero eso es lo que me parece está sucediendo. Pero es una buena... ¿Puede ser también algo de orgullo por parte de Faraón? Quizás, sí. Como su actitud de, bueno, no estoy tan afanado, no estoy tan urgido, soy el Faraón, tengo el poder de todas las cosas, entonces puede ser, ¿no? Sí, me parece una buena idea, muy bien puede ser. Laura dice que sí existe la posibilidad de que él creyera, de que Faraón creyera de que no era posible. ¿No era posible quitar las ranas de una vez? Sí. Como que habría que hacer hechicerías y qué sé yo. Exacto, sí.
como un proceso. Cristian dice, si en la primera plaga murió la vida en el río, ¿por qué en la segunda salió vida de él? Pues es como, quizás lo que está sucediendo es que en la primera Dios golpea el río, ¿sí? El golpe es contra el mismo río central e importante, tan importante al país, y en el segundo del río viene todo esto, o sea, todos estos horribles sapos que llenan toda la tierra, abundantes, demasiadas. El río ya no les puede dar pescados porque se murieron. Ahora que les da ranas, como que brotan mana del río, el mal. Creo que esa es la idea. Sí, claro, igual sale una plaga, ya no sale bendición, sino una plaga del río. Listo, hermano, seguimos entonces. Bueno, gracias. Sigue la cuarta plaga. Y miren cómo repite el patrón de la primera plaga. Versículo 20 del capítulo 8. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. En la primera plaga, el río se echó a perder. En la segunda plaga del río salió una invasión de ranas, y forman un par de plagas centradas en el río. La tercera y cuarta plaga involucran insectos. Son una molestia. Las moscas corrompen, es decir, hacen del país un lugar en donde no se puede hacer sacrificio. La llenan de inmundicia. Me parece es uno de los puntos. Es por eso que dice que corrompe la tierra, la llenan de inmundicia. Y Dios no trae esto sobre su pueblo. Ellos son los sacerdotes, ellos son los que tienen que sacrificar a Él. Solo lo trae de Egipto. Quizás también traen enfermedad, pero estar invadido en forma exagerada de moscas que cubren todo, que no puede moverse sin que lo toquen, que llenan todo el aire, puestos en todo, es tremendamente, el concepto nada más es una inmundicia, ¿verdad? Entendemos eso. Y Dios muestra que es capaz de dirigir las moscas. O sea, Dios, o ¿quién le dice a una mosca, no vayas ahí, no pases por este lado? No, las moscas van a donde quieren, pero Dios traza la línea y les dice no. Y dice que no se pongan sobre Israel, porque el pueblo de Dios es precioso a Él y apartado para sus santos propósitos. ¿Qué hacen entonces? Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Faraón está dispuesto en este momento a tratar con ellos. Quiere negociar. Es lo que está haciendo en el versículo 25. Quiere negociar. Y les dice,
yo les doy esto, les doy tanto, les dejo que sacrifiquen, pero ustedes me tienen que dar algo de regreso. Quieren negociar, es lo que está haciendo. Pueden hacer sus sacrificios, pero nada que se me van. Nada de eso, dice Moisés. La adoración del Dios vivo y verdadero no lo van a tolerar aquí en Egipto. La adoración del Dios vivo y verdadero no lo van a tolerar en Egipto. Nos van a apedrear. Es una abominación a ustedes. Sería interesante saber cuál era la causa de esa reacción. Yo no la conozco. ¿Por qué exactamente lo dice? No lo conozco. Será algo en el sentido de que Moisés, pues siendo criado en la corte de Egipto, entendía todo esto muy bien, y quizás es como matar una vaca entre los hindúes, ¿sí? Y eso pues los alborotaría. Tenemos que alejarnos 3 días, dice Moisés. No sé por qué exactamente, pero me parece que es como emblemático. Es un gesto artístico en el sentido de que nos estará tratando de pintar algo cuando dice Moisés, es que si adoramos al Dios vivo y verdadero como Él lo manda, aquí en Egipto sería el colmo, sería una abominación, nos apedrearían. Y me parece como que está pintando un cuadro de en el mundo, sí, la gente que no quiere nada que ver con Dios. Egipto es como un símbolo de eso, es emblemático de un lugar en donde ni se puede adorar a Dios porque se alborota tanto el pueblo si ven legítima adoración, la adoración que Dios manda, la adoración que Dios quiere. Bueno, sigue la narrativa en el 28 diciendo, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Entonces sigue como negociando, ¿verdad? Bueno, pues no, como quieran, pero no vayan muy lejos. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová para que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Entonces Faraón parece acceder, y después que se van las moscas, endurece su corazón otra vez. Y es la segunda vez que miente. Pero como le funcionó la primera vez hacer eso, como le salió bien, pues ¿por qué no lo sigue haciendo? Y podemos hacer la pregunta, ¿por qué se está dejando Dios aprovechar de Faraón? ¿Por qué está dejando que Faraón se aproveche de él? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no dice, bueno, Faraón, primero nos vamos yendo y en camino le quitamos las moscas? Pero no lo hace. Dios se está dejando. Yo creo que es para endurecer el corazón de Faraón. A través de estas cosas, Dios lo está endureciendo, como vamos a ver en el comentario que Dios hace cuando comienza el capítulo 9. Pero hasta ahí el capítulo 8, y creo que lo que tenemos para hoy. ¿Hay preguntas? Sí tenemos preguntas. Entonces, Sandra pregunta, ¿las plagas se dieron una cada día o había espacio de tiempo entre una y la otra? Qué buena pregunta, Sandra. No nos dice exactamente la cronología que hay. Sabemos que, por ejemplo, el río en sangre duró así 7 días. Creo que es lo que leímos en el capítulo 7. Pero de un día al otro, pues no sabemos bien. Pues sabemos la que duró 3 días, la oscuridad. Pero en realidad no nos dice que de un día al otro se dio una plaga y cuánto duró entre cada una. No sabemos. César pregunta, en particular se ve, o hace un comentario, se ve
la negociación entre Faraón y Moisés. Faraón argumentaba sus ofertas a medida que argumentaba la presión, según el versículo 25 y el versículo 28. Ana pregunta: si Faraón no creía en el poder de Dios, ¿por qué le dijo a Faraón que orara por él? Como para apaciguarlo, supongo, o sea, no es que no, o sea, no cree, él cree quizás en la forma en que los demonios creen y tiemblen, pero no obedecen. O sea, sabe que Dios puede sacar ranas de los ríos, puede mandar moscas, puede decirle a las moscas que no pasen al pueblo de Israel, todo eso. Entonces, no es que sí, o sea, cuando dices no cree en el poder de Dios, pues de pronto sí cree en el poder de Dios, pero no lo cree en forma en que obedece y cumple. Listo. Esto puede significar, pensando en lo que dijo Ana, César dice, esto puede significar que Faraón en su conciencia siempre supo que Dios era el Dios verdadero. Difícil saber lo que estaba en la conciencia de Faraón, muy difícil saber. Yo creo que Romanos 1 nos enseña que todos saben del ser y el poder de Dios y lo suprimimos, sí, lo conocemos, de alguna forma, ahí está. Entonces, en ese sentido, en el que pues, la teología en general nos enseña que todos tienen ese conocimiento. Pero en cuanto a lo que hallamos aquí en el pasaje y lo que nos dice el texto acerca de Faraón, difícil saber qué es lo que exactamente sabe el hombre. Laura dice, ¿por qué los sacrificios para Dios eran abominación para los egipcios? Abominación es una palabra fuerte, ¿no? Sí. Si Faraón lo permite, ¿por qué los matarían? Eso es lo que digo, pues sería muy interesante saber, pero exactamente qué es, no lo sabemos. Y me parece que el punto no es, bueno, de pronto se puede saber por la, ¿cómo se dice? El estudio de las cosas antiguas. Arqueología. Arqueología, ándale. Por la arqueología se puede saber algo de esas cosas y saber exactamente cuál era el punto teológico que les cancelaban a los egipcios. Pero me parece que lo más importante, o sea, lo que nos llevamos nosotros del texto es esa lección emblemática, ese gesto que nos enseña que en Egipto es abominable la adoración del Dios vivo. Egipto es un símbolo del ser humano en su pecaminosidad. Es el pecado, el lugar del pecado del cual Dios nos rescata, y en ese lugar, en ese estado natural del ser humano, pues la adoración del Dios vivo y verdadero es abominable a nosotros. Estamos puestos en contra de Él. Necesitamos que Dios nos saque de ahí, que Dios nos ayude. Creo que es el punto mayor. Diana pregunta: Dios quiso revelarse progresivamente al pueblo de Israel y a Faraón, teniendo en cuenta que bien hubiera podido enviar varias plagas de una vez o enviar la última de primera. ¿Qué fue lo que más le dolió a Faraón, por la que finalmente dejó ir al pueblo de Israel? ¿O cuál es el propósito por el cual el Señor envía las plagas progresivamente? Sí, pues un propósito es para endurecerle el corazón. Entonces no le manda la peor de una vez porque de pronto se rinde, le resulta demasiado. Y por otro lado, si aguanta la primera y es la peor, y después van disminuyendo, pues eso no tiene nada de lógica, ¿verdad? Así no hace las cosas Dios. Dios sabe lo que está haciendo, entonces le manda un incremento gradual
o sea, la primera plaga es terrible, pero pues no vimos que mata a nadie. Y a la última se está muriendo todo el mundo y están espantados porque han incrementado, se ha destruido todo el país. Dios no deja de empeorar cada vez más. ¿Qué tal que haya una plaga número 11? ¿Qué tal que se lance la 12? ¿Qué va a hacer? Entonces Dios va a abrir un hueco en la tierra y se va a tragar todos los egipcios y no van a sobrevivir nadie. Y es así que Dios maneja el tema para endurecer el corazón de Faraón, para lograr sus propósitos que salgan y para que no salgan solamente con nada, pero que salgan cargados de todas las riquezas de Egipto. Cristian pregunta, si todas las plagas fueron enviadas para endurecer el corazón de Faraón, ¿por qué Faraón tiene la culpa? Porque endureció su corazón. O sea, cuando vio esa sangre, debió haber dicho, no, contra esto no se va a poder, mejor de una vez me rindo. Pero no es lo que hizo. Buscó cómo resistir y Dios le abrió una puertita por la cual se metió para resistir, podríamos decir. O sea, el hecho de que Dios, siendo un agente, obra en contra de Faraón, no le quita a Faraón la responsabilidad de que él respondió en forma incorrecta. Porque la agencia de Dios, el que Dios sea agente, no cancela. Siguiente pregunta. ¿Por qué el Señor le dice Diana, por qué el Señor le dice a Moisés que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo a ofrecer sacrificio a el camino de 3 días, si realmente lo que quiere o se busca es la libertad total del pueblo de Israel de la esclavitud de tantos años? Sí, o sea, es una buena pregunta porque qué tal que hubiese dicho que sí, Faraón se sale en 3 días y él ahí esperando quieto a que en 3 días se regresen, cuando nunca es el plan de Dios regresar. Quizás es porque Dios le está diciendo, mire Faraón, siquiera deje que mi pueblo me adore en forma digna, en forma que yo quiero, en forma que no los apedreen los egipcios, deja que lo hagan bien y siquiera déjame eso, y ni eso es capaz de hacer Faraón. Faraón sospecha que se van a ir, sin duda, o sea, si se salen 3 días, ¿cuándo regresan? Pero yo creo que es por pues ofrecerle algo a Faraón para mostrar qué tan terco es. Diana misma dice, se podría decir que por la dureza del corazón de Faraón se tenía que solicitar un permiso de 3 días y luego de otorgado dicho permiso ejecutar el plan de huida y liberación. ¿Podría ser? Pues ya estamos sí, ya estamos especulando, o sea, ¿cuál sería el plan si no se hubiese endurecido Faraón al comienzo, verdad? Pero si entiendo bien la pregunta, pero no me parece que, o sea, Dios sabe cómo van a ocurrir las cosas. Él ya ha dicho que el hombre se va a endurecer, así que no importa qué es lo que le están pidiendo, no se los va a dar. Y transcurre como transcurre. No sé, ¿eso responde a la pregunta? Sí. Siguiente. Grace dice lo siguiente. Ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Claro. Ahí está el agente divino y el agente humano todavía tiene su responsabilidad de hacerlo correcto. Listo, hermano. Terminamos entonces, bueno, aquí entonces la soberanía de Dios como siempre, dice Laura, exaltada. Sí. Así es, Dios es soberano. Listo, hermano Joel, muchas gracias, finalmente lo logramos. Qué capítulo 8 tan sufrido. Entonces para el jueves el capítulo 9. Sí, señor, vamos al capítulo 9, día por capítulo, y vamos bien,
Muchas gracias, Joel. Bueno, y gracias a ti, gracias a ustedes por sus preguntas. Hermanos, gracias por acompañarnos. Qué bueno que hayan tenido la paciencia y hayan seguido en el programa, siguiendo este estudio tan importante, ¿no? Veo una muy buena actitud de seguir este estudio, así que les animo para el jueves. Seguimos en cuarentena estudiando las Escrituras y de la mano del Señor y en la guianza del hermano Joel que nos acompaña. Dios los bendiga.